Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:07 de la mañana. Bonita Radio, hoy en Noticias con Café vamos a tocar un tema de Estados Unidos que nos parece interesante contextualizar precisamente con relación a la educación y lo que está pasando con las políticas del presidente Trump, que en este caso la está tratando de imponer la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, contra la Universidad de Harvard. Vamos a hablar en Puerto Rico de la educación de los legisladores puertorriqueños, en el caso de lo que hiciera Ángel Morey, presentando un proyecto de ley para imponer un cargo para los ciudadanos que radiquen querellas en las agencias públicas. Lo retiró, pero vamos a hablar de lo que hizo y de cómo lo retiró. También definitivamente de lo que les prometí ayer, que es el audio y el video, cuando Tomás Rivera Chats habla de la regla 47.3 y la única que le salió al paso en términos de asumir una postura fue María de Lourdes Santiago, lo que dijo la gobernadora y hasta dónde puede llegar lo que todo apunta a que puede ser un asunto constitucional de tratar de ver los interinatos en el Departamento de Estado, Justicia y el Departamento del Trabajo, a pesar de que la gobernadora no ha vuelto a nominar a nadie. Y tiene para mí un pespunte importante en relación al asunto constitucional y esa lucha de poderes que ya está casada y establecida entre Tomás Rivera Chats y la gobernadora Jennifer González Colón. Vamos a hablar brevemente de una buenísima noticia. Punta Bandera se anota otra victoria en el área de Luquillo en relación a lo que están tratando de impugnar desde el día 1, el deslinde para un desarrollo en el área de Punta Bandera, sector Mata de Plátano, en el área de Luquillo. ¿Dónde está Johnny Méndez? También en el contexto de todo lo que está pasando en el Partido Nuevo Progresista, pero definitivamente la última nota que quiero traer tiene que ver con lo que más preocupa en este momento, a una semana de que inicie la temporada de huracanes, y es el asunto del servicio de energía eléctrica. Por un lado, un aumento que pide Luma, y por otro lado, lo que les recuerda al negociado de energía, que tiene que ver con que recuerda que la directriz y la política pública en Puerto Rico, no en Estados Unidos, en Puerto Rico donde estamos, es aumentar la capacidad de energías renovables hacia el 2050. Y el gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, están haciendo todo lo contrario.
sobre todo en el asunto de procurar mayor capacidad de producción de energía de emergencia para este verano. Vamos a ustedes. Recuerden que pueden donar aquí mientras estamos hablando a través de este chat. Agradecida por lo que hacen. Estamos terminando el mes y es importante que lleguemos a la meta y pasemos, aunque sea por $1. Siempre digo, pero bueno, vamos a tratar de lograrlo. H. Luis Guadalupe está por ahí. Florence Ramos también llegó segunda esta vez. Galdo Núñez, saludos a ti y a tu esposa siempre. Rosa González, Magdi Cabán. Está por ahí Nil Cabanesa, Mick Bernie, Nereida Ramos, Sandra Infanzón, José Rodríguez, Norma Rodríguez, Carolyn Miranda, Frank Dávila, Marisabel, Iris Delgado, Irisita, Mayra Irene, Aixes Camilo, Tati. Está por ahí María Cruz, Evelyn Aquino, Berenique, saludos. Frank Dávila, gracias por tu aportación. Hilda Rodríguez, José Torres, Luis Matías, Lisette de León, Alicea, Evelyn Aquino. Está Rose Santiago, saludos. Papo Donel, Edgar García, Vivian López, Rosa, Edgar, también otro García, Héctor Navedo, Héctor Concepción, Eneida Soto, café en mano. También está Alberto Ramos, Nicolás, Olga Inés, Mildred Lozada, Rita Guzmán, Estrella Luna, Carlos Molina, y no aquel, el de las cárceles, ni el PNP. José San Inocencio, Raymond Ortiz también está por ahí, Estrella Luna. Gracias a todos y a todas y vamos a las informaciones rapidito. El asunto de Harvard, que ustedes saben que inició con las políticas de Trump, que incluso van a la médula de todo lo que se articula en esa universidad privada, y esto es importante, privada. Tiene que ver con las asignaciones de fondos en un primer punto, lo que Donald Trump inició desde el día 1 que llegó a la Casa Blanca, el 20 de enero, que le fue a las universidades con todo lo que tiene que ver con los estudiantes académicos, investigadores que tienen de otros países. Y Donald Trump trató desde el inicio de establecer ese discurso de que en las universidades se estaba cocinando todo el esfuerzo contra el Estado de Israel, pero sobre todo contra las políticas que él quiere venir a implementar, que tienen que ver con la diversidad, etc. Y yo creo que lo más importante en esta nueva controversia es que, igual que vamos a hablar ya mismo con relación a lo que puede estar pasando entre el Ejecutivo y el Legislativo en Puerto Rico, tiene que ver con hasta dónde las políticas de Donald Trump son anticonstitucionales. Y en este caso, la política que trata de imponer desde ese personaje, porque es un personaje, una persona que no tiene muchísimas luces, por no decir otra cosa, en el área donde está asignada, que es precisamente Homeland Security. Kristi Noem envió una carta a la Universidad de Harvard para decirle que tienen que cesar, dejar de contratar, de traer a estudiantes del extranjero. Y esto, según los análisis que ya se están haciendo desde especialistas del orden constitucional en Estados Unidos, puede ser precisamente una de esas políticas de Donald Trump que llegue hasta los tribunales, hasta el Tribunal Supremo, si es que realmente las partes van por tener algún resultado adverso en los tribunales de instancias, porque estamos hablando de que Donald Trump quiere imponerle a una universidad privada que atienda una política que él establece, como que no puedes dejar entrar a ciudadanos de otros países a tu universidad. Y yo quiero ir primero al asunto constitucional, porque obviamente yo creo que ahí es donde Donald Trump está teniendo las primeras limitaciones en un tribunal que le pertenece ideológicamente. Recordemos que tiene mayoría republicana y que hay dos conservadores entre Alito y Clarence Thomas que son, o sea, que no le van a dejar pasar nada a los liberales. Pero ellos son dos. La semana pasada hubo una
determinación precisamente con relación a las deportaciones, que si bien no han ido todavía sobre el asunto sustantivo de esa controversia, lo devolvieron la mayoría del Tribunal Supremo, lo devolvió al Quinto Circuito para que sea el Quinto Circuito el que vaya sobre el asunto sustantivo, sobre todo porque las deportaciones son, te llamo ahora y en 2 horas te monto en el avión y te envío para El Salvador. Y estamos hablando de la garantía que debe tener una persona que la están sacando del país. Y en ese sentido, ya el Tribunal Supremo, hay un grupo de republicanos, entre ellos el juez presidente, que están dispuestos a ir con otros jueces que no son conservadores, pero sobre todo los republicanos que son conservadores como el juez Kavanaugh. Y yo creo que eso es súper importante. Pero para que tengan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta imposición de la secretaria Kristi Noem, política de Donald Trump con relación a los estudiantes internacionales de Harvard. Los estudiantes en esa universidad a este momento son sobre 6.793 que fueron matriculados en el año académico 24-2025. Eso representa un 27% de su matrícula total. En este momento hay 9.970 personas de la población académica en esa universidad. Eso representa el interés de la universidad de mantener investigaciones en salud, investigaciones en el área económica, en el área social. O sea, estamos hablando de gente que son un cuadro importante de la producción académica y de conocimiento en la Universidad de Harvard. Y ese es el ataque directo que está haciendo el presidente Donald Trump. Y como yo creo que hemos hablado no solamente nosotros a la saciedad, yo creo que es una premisa que se establece claramente cuando se habla de qué manera un gobierno puede controlar a un país, a un pueblo, es precisamente eliminando toda capacidad de tener desarrollo de conocimiento desde sus universidades hasta las escuelas y el desarrollo del conocimiento en los grados primarios hasta la escuela superior. Todo lo que tenga que ver con eso, atacarlo significa que es reducir a la población, a una población que va a obedecer y que es más fácil controlar. Me parece que en Estados Unidos está claro por dónde van los tiros. Nosotros hemos visto cómo la gobernadora Jennifer González Colón asume ese discurso en el renglón para mí desde el copycat, sin mucha, digamos, astucia gubernamental, porque hemos visto un gobierno que está descalabrado, un gobierno que no tiene, más allá de la maripilización de su estructura, de el diseño que manejan todos los días para producir información a través de los organismos gubernamentales. Pues podríamos estar viendo, ¿lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo. Lo más importante para la gobernadora es, como vamos a discutir en un rato, no darle información a los periodistas de dónde ella va a estar para no recibir las preguntas que en alguna instancia se están dando en esas conferencias de prensa. Y yo creo que ahí es donde tenemos que insistir en que lo que está pasando en Estados Unidos definitivamente es terrible, es un ejemplo más de cómo quieren llevar a la población y a los diferentes grupos de poder, en este caso a las universidades, de poder producir conocimiento a una esquina para que el país siga deteriorándose desde el punto de vista del pensamiento crítico como está deteriorado Estados Unidos. Así es que esa fue la nota fuera de Puerto Rico que me parecía importante traer. Ahí está
lo que Kristi Noem trae, que me parece increíble. Kristi Noem escribiéndole una carta a Harvard, cuando yo, no sé si lo saben, no lo había comentado antes, Kristi Noem se ha volcado la semana pasada en una discusión que ha sido mediática porque no sabe lo que es un habeas corpus. O sea, esta es la secretaria de Seguridad Pública que, como la ven en esta foto, fue a una cárcel, a la cárcel donde pretende Donald Trump mover a todos los inmigrantes que él alega que son criminales en Estados Unidos y en sus países, la cárcel de máxima seguridad en el área de El Salvador, de Nayib Bukele, como sabemos, está siendo cuestionada desde el punto de vista de los derechos humanos, y esta secretaria que fue allí a sacar pecho y a decir que no los quieren allí, que los van a sacar, no sabe que existe un mecanismo jurídico como el habeas corpus, que la gente no puede estar detenida más tiempo, hasta un tiempo específico, porque se le violan sus derechos si no ha sido llevado al procedimiento judicial. Así es que, gente, esto estamos hablando de los que dirigen el país, pero vamos a hablar de los representantes y los legisladores en Puerto Rico que están más o menos en la misma línea. Porque cuando nosotros ayer hablábamos de Ángel Morey y lo trajimos en nuestras redes, Ángel Morey, ese representante que gana sin ningún problema, porque todos los PNP de Bayamón, Toa Baja, Cataño y Guaynabo votan una sola cruz debajo de la palma, y tanto él como Carmelo Ríos y Migdalia Padilla salieron sin ningún problema en la pasada elección. Y este legislador radicó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para que toda persona que tuviera una querella frente a una agencia pública pagara un cargo. Y ese cargo, según él, lo que quería hacer con esa imposición, un impuesto, era lograr la eficiencia gubernamental. Oigan esto, el ciudadano que se supone que reciba un servicio eficiente, si el gobierno estuviera organizado adecuadamente y no estuviera lleno de comisionados de barrio y a los que hacen el trabajo los esquinan, pues este legislador pretendía que con ese impuesto hubiera eficiencia. A todas luces, cuando uno leía el proyecto, habían unas excepciones, alegaba el proyecto con relación a personas que no tuvieran recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero la imposición estaba ahí, de ese cargo. Era definitivamente una lectura clara de que lo que querían era desalentar con la imposición económica que la gente se querelle en medio de un procedimiento administrativo. Recordemos que aquí todas las agencias tienen, sobre todo las que le dan servicios al país, un mecanismo para activar una querella contra el funcionario que usted entiende no hizo lo correcto, etcétera, etcétera. La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, LEPAO se llama. Pues esto fue el 15 de mayo, pero esto no salió realmente sólido hasta ayer. Diferentes medios lo usamos, la información nosotros lo trajimos específicamente con esa lectura, pero además estableciendo que hablaba de arancel cuando realmente la palabra arancel se utiliza exclusivamente para atender la relación impuesto-aduana de una mercancía que trasciende fronteras. Lo que estamos hablando de los aranceles de Trump, etcétera. Yo creo que ahí yo le quise dar precisamente la variación a la noticia de lo que significa que un legislador de mayoría, que debe tener todo el dinero del mundo que le pidió a Carlos Johnny Méndez,
que debe tener no sé cuántos ayudantes. Porque es importante destacar que eso es lo que ocurre cuando un presidente como Carlos Johnny Méndez y un presidente como Tomás Rivera Chats ganan. Le dan algunos por algunas razones estratégicas. Pero, por ejemplo, mantienen ahorcadas a la gente, a los legisladores que son más críticos y que obviamente saben hacer su trabajo y van a ser una piedra en el camino de esa mayoría. Pero ese no es el caso del representante Ángel Morey. Pues hubo una opinión pública fuerte alrededor de esto, hablando de más impuestos, desalentando la capacidad de la ciudadanía de ir contra un jefe de agencia, contra un empleado, contra una persona que entiende, este ciudadano o ciudadana, que no hizo su trabajo o que le tuvo una solución adversa al problema que llevó y realmente tiene la capacidad de activar el mecanismo. Pues ayer Ángel Morey retiró el proyecto. Pero lo más increíble es que retira el proyecto y dice cosas que nosotros hemos escuchado en tantos políticos en el pasado, como que lo que buscaba el proyecto no era limitar el acceso a la justicia ni imponer cargos a ciudadanos por querellas contra el gobierno. Yo no sé entonces cómo se llama que el proyecto precisamente imponía un cargo. El lenguaje legal fue interpretado fuera del contexto original y ante la preocupación pública decidí retirar la medida para evitar más confusión. Vamos por parte. Ángel Morey, cuando usted dice que el lenguaje original lo sacaron de contexto, vamos exclusivamente al asunto de la redacción de una pieza legislativa. Si usted dice que lo sacaron del contexto, el proyecto estaba mal redactado. Eso partiendo exclusivamente de ese análisis. Porque usted no trae proyectos que sean tan malos en su lenguaje que la gente pueda cambiarle el sentido a lo que usted trajo. No hay manera. Uno. Segundo, si usted dice que se sacó de contexto, es falso, porque ahí hablaba desde el título de la imposición de un cargo. Y la imposición de un cargo, que usted le llamó arancel, no es otra cosa que la gente cuando vaya le digan, eso vale $50 para empezar, radicar la querella. Que conste que era más complejo. El proyecto nunca dijo cuánto era que se iba a cobrar, porque eso lo iba a determinar gerencia y presupuesto. Que había que hacer un reglamento para establecer cuánto era que iba a pagar la gente por querellarse contra una persona o en una agencia pública. Entonces, ¿cuál es lo falaz de la interpretación que le dio todo el mundo a Ángel Morey? No fue solamente los medios independientes, los medios tradicionales entre sus diferentes funcionarios, personas, algunos analistas políticos, etcétera. Todo el mundo interpretó lo mismo, el periodismo independiente y algunos colegas en los medios tradicionales. Y él dice que es falso. Cuando yo veo que retira el proyecto, pues obviamente yo creo que era necesario, pero sobre todo creo que tiene que haber recibido una llamadita de alguien que le dijo, mijo, pero bendito, el partido tiene suficientes problemas. Suficientes problemas tiene el partido para meternos en esto. Fíjense lo que establece, porque sigue hablando, que la medida proponía procedimientos entre partes privadas en agencias como el negociado de transporte y otros servicios públicos, el Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Salud. Bendito sea Dios. Pero lo más increíble, que insiste en decir, no, y lo que pasa es que cuando esa persona ganara, pues el querellado iba a tener que pagarle
todo lo que esa persona había invertido. Precisamente, usted está atando la resolución de esa agencia, atándolo precisamente al resultado. El querellante iba a tener la posibilidad únicamente si ganaba. Y usted sabe cuántas resoluciones injustas hay en las agencias públicas contra los ciudadanos de este país. Vamos a empezar por una. Vamos a empezar por el DACO, que mucho le está gustando el DACO. Y quieren legislar todo a través de DACO ahora. ¿Usted sabe cuántas veces el DACO ha resuelto a favor de un contratista que le debe $150,000 a una persona y que se fue sin terminarle la casa? Pregúntele a la gente, eso no estaba en el proyecto. Se supone que si usted va a legislar, usted tenga una experiencia que le dé fundamento para esa legislación. Ahí nos decía cuántas resoluciones en contra de los ciudadanos hay en las agencias públicas. ¿Cuántas resoluciones a favor? Ahí no decía cuál es el problema para yo tener que legislar para imponer un cargo, porque lo único que querían era imponer un cargo para cobrar, para darle chavitos a alguien, porque que no me diga que las agencias públicas iban a tener el mecanismo de cobro, porque estoy segura que iba a venir privatizado también. Y que ese cargo se iba a imponer a través de un sistema que alguien le ofreció para recibir los chavitos. Estoy segura. No, yo creo que ya está bueno. Pero Ángel Morey, yo le pregunto, usted no tiene más nada que hacer. Usted no tiene un proyecto alrededor de lo que está pasando en términos de la corrupción en el distrito que usted regenta, el 6, que participan otros legisladores en esa área entre Bayamón, Toabaja, que es que le dieron los chavitos precisamente del fondo de la Autoridad de Tierra, que se inventó el Partido Nuevo Progresista sacar el barrilito por ahí. Y que lo menos que pasó es que le dieron 300 y pico de mil dólares a una sola organización sin fines de lucro, hasta 1.4 para hacer unos trabajos en la Quebrada Margarita, en Guaynabo, y no se sabe dónde está el dinero, y la quebrada se quedó sin el trabajo. Y la gente de Guaynabo, de su distrito, se quedaron sin el trabajo hecho en la Quebrada Margarita. Eso no es un proyecto bueno de investigación de un legislador del Partido Nuevo Progresista. Lo dejo con esa. Vámonos a más informaciones. OCPE es otra cosa. Wilson Vega, saludos a ti. Con los líos que tienen las agencias con su credibilidad, estos legisladores creando proyectos de ley que no resuelven los problemas ni de la gente ni del país. Bueno, yo quiero traer esta buena noticia que es breve, porque me parece que Punta Bandera está insistiendo en hacer un trabajo de fiscalización de todo lo que ocurre con Azure Development, los amigos de la gobernadora, donantes de la gobernadora, los Valdés, un Valdés García y un Valdés Acevedo, que quieren de todas maneras, aun cuando están vendiendo los terrenos para que otro desarrolle, eso es parte de un desarrollo, ahora digo yo, más adelante en esta historia. Sabemos que ahí lo que quieren llevar a este maravilloso pulmón, y lo voy a llamar pulmón, del área de Luquillo, es un desarrollo de residencia y medio turístico hotel para destruir esa área. Y desde el día 1, las comunidades, entre otros las comunidades de vecinos colindantes, como son estas propiedades que ustedes ven, hay gente que vive permanentemente, pero hay gente también que las tiene como segundas viviendas, han estado con otras comunidades de Luquillo yendo a los tribunales y cuestionando en el orden administrativo del Departamento de Recursos Naturales los permisos, pero sobre todo lo que se dio como deslinde para este desarrollo. Lo último que han tenido que hacer los vecinos es ir a los tribunales para impugnar
precisamente mediante un injunction, un interdicto en el área de Fajardo, todo lo que tiene que ver con este deslinde, violaciones a notificaciones, etcétera. Y en este procedimiento, en medio de las determinaciones del Tribunal de Fajardo, le planteó Azure Development al tribunal que no iba a entregar un descubrimiento de prueba importante para empezar la demanda, o sea, para empezar a ver el caso, que le estaba pidiendo los demandantes en este caso, que son los vecinos, en específico una vecina, que es el nombre en el epígrafe inicial, para empezar a descubrir toda la información relacionada. Pues el tribunal le falló a favor, sí, se lo tienen que entregar, pero Azure Development dijo no, yo no le voy a entregar nada. Tecnicismo, asuntos relacionados con los reglamentos a estos efectos. ¿Y qué le dijo el tribunal? Y yo quiero llamar la atención de lo que le dijo el tribunal apelativo, porque obviamente es el tribunal al que recurre Azure Development para cuestionar esta decisión del tribunal de instancia. El cerciorari como recurso extraordinario discrecional debe ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso. Eso fue lo que le pidió en cerciorari Azure Development al tribunal. Es un recurso rápido, etc. La denegatoria de expedir un auto de cerciorari no constituye una adjudicación en los méritos. Es el ejercicio de nuestra facultad discrecional para no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia. Esto quiere decir, uno le debe deferencia a los tribunales. Y en este caso, como dicen más adelante, el tribunal de instancia goza de amplia discreción para pautar el manejo de los casos ante su consideración, a fin de lograr la búsqueda de la verdad y que sean adjudicados de manera rápida y correctamente. Como foro intermedio apelativo no vamos a intervenir en el ejercicio de tal autoridad, excepto se demuestre que medió craso abuso de discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea de una norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención revisora evitará perjuicio sustancial a la parte demandante afectada. Es decir, mire, no sea frívolo, no venga porque sencillamente no le gusta o no quiere descubrir lo que usted tiene, pero eso es parte del proceso. ¿Y por qué esto es importante, gente? Porque si estas comunidades no se hubieran unido, no hubieran sobre todo buscado dinero para llevar estos recursos, que es lo más difícil en este tipo de asuntos, que no tuvieran una comunidad pujante, una comunidad comprometida con su entorno, no tuvieran los abogados que tienen para poder ir al tribunal y hacer los reclamos en derecho. Fíjense que aquí no estamos entrando en lo sustantivo y el tribunal claramente lo dijo. Yo no estoy pasando juicio sobre los méritos de la controversia. No estoy entrando ahí. Yo estoy diciendo, el tribunal de instancia tiene la discreción de decidir, pues sí, se va a manejar de esta manera y ahí hay un descubrimiento, yo lo permito y denle para adelante. Porque esto es lo que hacen cuando la gente saben que a duras penas pudieron llegar al tribunal, que aquí hay una comunidad que está buscando chavitos para poder pagarle a los abogados. Y como ellos tienen todo el dinero del mundo, pues vamos a agotarlos y vamos a agotarlos y vamos a agotarlos. Por eso es tan importante estas decisiones. Y yo me cuestiono, y lo hemos discutido 1000 veces aquí, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo si una controversia como esta llega? Porque lo hemos visto como sencillamente se toman las decisiones en contra incluso de lo que habían tomado antes con relación a los derechos fundamentales. Pero esto es importante sacarlo para estar siempre vigilante y sobre todo ponlo en la nevera. No olvidemos los rostros del caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo. Pero aquí hay jueces en instancia que están haciendo lo que tienen que hacer. Mire, es derecho. Hay una parte, el derecho erogado, que le plantea, esto no puede ser de esta manera. Nosotros insistimos en que tenemos derecho a ello. Y hay unas determinaciones. Y el tribunal apelativo falló a favor. Así es que sigue vivo ese interdicto. Y es súper importante porque ese interdicto va en sus méritos a entrar en la controversia
si en efecto esas notificaciones están tan defectuosas en todo el procedimiento y el proceso de ese deslinde, entre otros asuntos, que realmente esto hay que paralizarlo y sencillamente se desista y cómo se resuelve en los méritos. Una controversia que quien menos ha intervenido desde que era comisionada residente fue Jennifer González Colón, la gobernadora hoy de Puerto Rico. Vamos al tema del asunto que salió ayer, cuando Tomás Rivera Schatz le dijo a la gobernadora y a los secretarios de agencia, porque cuando él dice apercibidos y avisados todos, pues está hablando de todo el que esté en la línea de secretarios interinos de agencias públicas, por razón de que la gobernadora no logró empujar las confirmaciones de Verónica Ferraioli, de Janet Parra y de Nidia Irizarry en el Departamento del Trabajo. Ese último, que ustedes saben que no hubo comisión total, que nunca se llevó a una vista de confirmación porque parece que los problemas eran como de plano. Parece que allí no había ni una sola persona que dijera a esta candidata la podemos confirmar. Y a esa la retiraron antes de que fuera la tercera comisión total de esta administración, que el próximo viernes el próximo 2 de junio cumple 5 meses en el poder. Así las cosas, ayer el presidente del Senado, a duras penas habían pasado 2 horas, bueno, menos incluso. La sesión de ayer, como ustedes saben, se vio interrumpida por el apagón de Luma, después de 4 apagones pequeñitos. El último dejó a la senadora Roxana Soto Aguilú con 2 palabras fundamentales: el gobierno obstaculizador. Y como eso ocurrió, antes sí había habido un esfuerzo por tratar de mover hasta 2 calendarios que habían para verse en esa sesión, pero no había pasado 1 hora cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, estableció que quería que el Senado tomara conocimiento de que hay 3 secretarios interinos, Estado, Departamento del Trabajo y el Departamento de Justicia, y que bajo la regla 47.3, el reglamento del Senado le daba la potestad de ir sobre esos nombramientos. Yo quiero que ustedes lo escuchen, vean cómo se dio, es breve, 3 minutos, vean cómo se dio, cuál es la intervención de María de Lourdes Santiago, y volvamos al análisis. Me parece que es importante que lo tengamos claro. No tenemos el audio de la gobernadora ayer, y eso es otro elemento de esta propia controversia que vamos a traer en el análisis. Pero vamos a escuchar a, entre otros, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Para regresar al turno de mociones. Turno de mociones. El celular. Ah, vale. Señor presidente. Señor presidente Rivera Schatz. El reglamento del Senado establece en la sección 47.3 nombramientos no enviados por el gobernador y lee de la siguiente manera: en caso de que el gobernador designare a una persona para un cargo que requiera el consejo y consentimiento del Senado, el cuerpo, aun cuando el gobernador no hubiera sometido la nominación, podrá considerar dicho nombramiento cuando tuviera conocimiento del mismo y de que la persona designada está ejerciendo el cargo en cuestión. A esos fines solicito que el Senado de Puerto Rico tome conocimiento que la señora Narel Gualesca Colón Torres está fungiendo como secretaria de Estado del Gobierno de Puerto Rico, y que se tome conocimiento oficial en el Senado de Puerto Rico
de esa circunstancia. Además, la señora María del Pilar Vélez Casanova está fungiendo como secretaria del Departamento del Trabajo y está en funciones en dicho cargo. Queremos que también se tome conocimiento oficial en el Senado de Puerto Rico de dicha circunstancia. Y el licenciado Héctor L. Siaca Flores está fungiendo como secretario del Departamento de Justicia y está ocupando el cargo y está fungiendo en dicho cargo y haciendo las funciones, para que el Senado de Puerto Rico tome conocimiento de conformidad con el 47.3, la sección 47.3 de dichos nombramientos, señor presidente. El Senado de Puerto Rico toma conocimiento de los tres puestos que se ocupan. Si hay objeción, tiene que preguntar. Señor presidente. Si alguien tiene objeción. ¿Con eso? No, queremos aclarar, para aclarar el récord, es decir, saber si es tomar conocimiento de que la persona va a estar en propiedad o de manera interina. No, está tomando conocimiento de que está ocupando el cargo interinamente. Okay. Senadora Santiago. Si es a los únicos efectos de tomar conocimiento, evidentemente no tenemos objeción. Es a los únicos efectos. Es a los efectos que establece la sección 47.3 del reglamento del Senado de Puerto Rico, a esos efectos. Señor presidente, a esos efectos sí hacemos consignar nuestra objeción. Nos parece que la regla 47.3 excede las facultades del Senado de Puerto Rico y constituye una forma de evitar la rigurosidad de un proceso regular de nombramiento. Ya en el pasado nos opusimos al nombramiento del presidente de la Junta de Planificación, no solamente por la falta de méritos del nominado, sino por recurrir a la sección 47.3. Reiteramos nuestra posición en cuanto a los tres incumbentes que ha reseñado el presidente del Senado. Los que estén a favor de la posición. En contra. Los que estén en contra de la oposición. Los que estén a favor de la posición de la senadora Santiago digan sí. En contra de la posición digan no. No. Derrotada. Fíjense que primero estaba bastante perdido Ángel Toledo. Vamos a hablar un poco de la forma, precisamente hablando de quiénes son los que hoy dirigen el proceso y el proyecto legislativo e implementan la política pública del pueblo de Puerto Rico. Definitivamente, unos legisladores que todavía están, parece que aprendiendo cuando son presidentes incidentales. Estaba ayer Ángel Toledo y estaba bastante perdido, no sabía, y Tomás Rivera Schatz le tenía que decir exactamente cómo se hace, que tenía que primero preguntar si había objeción a lo que él está trayendo, que es precisamente establecer, según la regla 47.3 del reglamento del Senado, que en el caso de que el gobernador designe a una persona para un cargo que requiera el consejo y consentimiento del Senado, el cuerpo, aun cuando el gobernador no hubiere sometido la tal nominación, podrá considerar dicho nombramiento cuando tuviere conocimiento del mismo y que la persona designada está ejerciendo el cargo. En esa ocasión, no sabía cómo manejar el asunto protocolar allí el senador Ángel Toledo. Pero lo que sí está claro es que el presidente del Senado trató de establecerlo para decir que el Senado, que él controla desde el punto de vista de la mayoría, puede ir sobre esos nombramientos, aunque la gobernadora no los ha ofrecido al Senado como nominaciones, porque están interinos. A eso que dice María de Lourdes Santiago, excede la facultad del Senado, porque aquí tiene que haber una rigurosidad con relación a los nombramientos. Hay un caso que ya trajo, como fue en el caso de la Junta, del presidente de la Junta de Planificación, que precisamente se atornilló, pero no había sido nominado. Y yo creo que lo más importante aquí es que definitivamente Tomás Rivera Schatz está buscando que el Senado el próximo lunes traiga en efecto esos nombramientos a considerar, porque esa regla, según su interpretación, se lo permite. ¿Qué me parece que puede levantar esto? Cuando ya la gobernadora dice, yo voy a ejercer mi deber constitucional
y no le voy a permitir, en este caso, al Senado, que vaya sobre ese deber. Ojalá pueda tener los nominados al 30 de junio, porque recordemos que el límite de esta sesión es al 30 de junio y así lo dejó establecido en esa presentación Tomás Rivera Schatz. Apercibidos y avisados fue lo último que dijo. Si al 30 de junio eso no pasa, ellos podrían ir, según la interpretación de él, a esa regla. Claro, la gobernadora, si va a cuestionar esa directriz, obviamente no puede cuestionar antes de que lo hagan. Por eso me parece que a partir del lunes puede haber algún movimiento, pero no creo que vaya a ser antes del 30 de junio, porque Tomás Rivera Schatz sabe que si ya la gobernadora le dijo que esa es la interpretación de ella, que en efecto, como dice María de Lourdes Santiago, no lo dijo en esos términos, ni mucho menos dijo que tenía razón la legisladora independentista, podría estarse excediendo el Senado, y si él lo hace, si el Senado lo hace, pues la gobernadora podría recurrir. Y ahí es donde a mí me parecería interesantísimo recurrir a los tribunales, porque tiene obviamente que impugnar la determinación del Senado y establecer que en efecto se excedieron y que se exceden en términos de su consejo y consentimiento, y que esa regla sería inconstitucional porque violenta el derecho que tiene la otra de ser la que nomine. ¿Y por qué se pone más interesante? Porque ¿a quién responden los tribunales además del Partido Nuevo Progresista? ¿Al que los nombró? ¿A quién responden los jueces del Partido Nuevo Progresista? Muy pocos, muy pocos. Por eso ya Luis Estrella salió de ese grupo de protegidos o de amigos del presidente del Senado, porque se atrevió y dijo que la determinación con relación a sacar a Proyecto Dignidad le parecía inconstitucional y que la clasificación de partido propietario es sospechosa, discriminatoria. Pero los demás los hemos visto. Hemos visto como un Eric Kolthoff lo que el señor presidente diga. Sería otro momento terrible para la democracia puertorriqueña de ver cómo los tribunales se pueden alinear con un presidente del Senado que quiere hacer lo que él quiera. En este caso, yo honestamente pongo ahí lo que podría ser un cuadro. Si hay determinaciones judiciales que plantean que esa regla puede ser inconstitucional, honestamente lo desconozco al día de hoy. Pero yo creo que ese va a ser el planteamiento si es que Tomás Rivera Schatz logra hacer antes del 30 de junio sobre la base de lo que dijo la contralora Yasmín Valdivieso, que era que estaba descabezado el gobierno de Puerto Rico y que eso le preocupaba en términos de la corrupción y las cosas que estaban haciendo o se podían hacer mal en las agencias. Fíjense cómo echa mano de una funcionaria que está haciendo su trabajo después de 14 años. Que obviamente en los últimos 3, 4 años ha venido bajando con auditorías que ponen el punto en la CIE. Y ayer bajó otra, no la vamos a discutir porque no tenemos tiempo, pero bajó otra de lo que deja de cobrar el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Edwin González, de Elín Vélez Vega y del gobierno del Partido Nuevo Progresista en 3 administraciones, 47 millones de dólares. Y como ella habló de que las agencias estaban descabezadas, pues Tomás Rivera Schatz hizo así, ¡pum!, y lo utilizó como discurso. La gobernadora no tenemos el audio. Y esto es importante. ¿Por qué no tenemos el audio? Porque la única compañera que llegó ayer a donde estaba la gobernadora otra vez paseándose entre el entretenimiento, tratando de colocar imágenes de que hay algo de construcción, tratando de utilizar los proyectos que se están dando en los municipios como telón de fondo de su administración. Miren, ahí hay mínimamente 5 jefes de agencia.
No hacen otra cosa que estar detrás de la gobernadora para los photo opportunity. En eso se parece mucho a Pedro Pierluisi. A Pedro Rosselló lo empezó y por ahí para abajo todos los demás. ¿Y qué hizo la gobernadora ayer? Su grupo de comunicaciones no invitó a la prensa a la actividad de la gobernadora. Estaba en 2 municipios, Vega Baja y Barceloneta. Y si no envían la convocatoria, usted no se entera y no llega a Barceloneta. La compañera Gloria Ruiz Quillan se enteró y fue, como se ha enterado en otras ocasiones otros colegas, y llegan. Y yo ayer discutí lo que dijo la gobernadora. Precisamente es mi prerrogativa y yo tengo un deber que ejercer y lo voy a ejercer. Y yo no voy a actuar bajo amenazas de nadie. Es decir, vuelve la gobernadora a decirle a Tomás Rivera Schatz, no hay comunicación. En esa discusión, ¿dónde está Carlos Johnny Méndez? Haciendo actividades con ex presidentes de la Cámara, en este caso Perelló, de todo menos hablar de lo que está pasando en Puerto Rico y mucho menos de su partido. Mucho menos de Ángel Morey y la barbaridad de Proyecto 644. Y el que está presente, que tampoco le habla y no tiene comunicación con el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, es Tomás Rivera Schatz. Vuelvo y repito, que siempre digo, haciendo lo que se supone que haga como presidente del Senado. Y hay quien ya dice que, en efecto, no tiene razón con relación a este asunto de activar la 47.3 como reglamento para ir sobre esos nombramientos. Pero cuando la gobernadora no invita a la prensa es porque no quiere hablar de esto. Y ella sabe que le van a preguntar. Ella sabe que hay compañeros que van a hacer la pregunta que tienen que hacer. Darle seguimiento a lo que está pasando y lo que es a todas luces una crisis de su partido que afecta al país. Pero cuando la gobernadora, además de no invitar a la prensa para no contestar preguntas sobre esa crisis, también lo hace porque el asunto de Luma sigue siendo crítico para el país. Y sobre todo en momentos en que Luma pidió otro aumento empezando el 1 de julio. Así las cosas, otro aumento. Pero además de todo lo que sigue ocurriendo en el renglón de energía eléctrica, el negociado de energía le acaba de decir a la Autoridad de Energía Eléctrica que a pesar de que ellos le dieron la autorización para comprar, contratar producción de energía de emergencia con gas metano, recuerden que la política pública de Puerto Rico es también producir energía a través de energías renovables. Y en esa resolución le dicen claramente, no malinterpretes lo que yo te di un brequecito para que puedas manejar todo lo que puede pasar el próximo verano con la producción de energía, que nos quedamos cortos y que van a haber un montón de apagones. No malinterpretes, porque la política de Puerto Rico se supone que sea hasta el 2050 lograr producir energía con combustibles no fósiles, con mecanismos, tecnologías limpias. Y en ese sentido, me parece que la gobernadora tampoco tiene una contestación para el pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ella empuja el gas metano. Ahí están las corporaciones, lo hemos hablado en muchas ocasiones, quiénes son los presuntos implicados y quiénes empujan ese asunto. Pero no proveerle a la prensa y a los medios de comunicación el lugar donde va a estar la gobernadora es precisamente limitar la información que ustedes tienen derecho a saber. Que son los periodistas los que tenemos, más que el adiestramiento, la información, el contexto para ir a preguntarle y cuestionarle a la gobernadora. Gobernadora, está pasando esto. ¿Qué usted va a hacer con esto? Hay otro aumento de Luma. Usted dijo que iba a sacar a Luma.
Todos los días lo repiten, no la sacan. Y Luma ya pidió otro aumento. El negociador de energía no habla que es exclusivamente el gas metano, como usted dijo, gobernadora. Usted dijo que nos íbamos a ir para allá porque eso era lo que le iba a resolver al país su problema de producción de energía. Y hay capacidad para producir energía en esta coyuntura de emergencia con energías renovables. ¿Por qué usted empuja el gas metano a pesar de que el negociador de energía le está diciendo a Susan de Energía que no malinterprete, que tiene que buscar energías renovables y que hay disponibles? Esas son las preguntas que la gobernadora de Puerto Rico no quiere que le hagan. Yo siempre se las hago por aquí para que esté clara. Nosotros somos todas estas personas, 2 personas en este esfuerzo. No podemos ir a las conferencias de prensa todo el tiempo. Pero además, cuando empezaron a enviarme alguna comunicación de la fortaleza, lo que me envían son los comunicados de relaciones públicas. Donde va a estar la gobernadora, no lo envían. Para que esté claro. Y esa negación de acceso a la información no es una negación para Carmen Enid, para Bonita Radio, para los colegas periodistas. Es una negación para el país. Es esconderle información a ustedes que tienen derecho a saber. Así las cosas, nos fuimos. Tuvimos un programa bastante intenso. Eso sin hablar que esta semana se quedó como una semana antes de entrar en la temporada de huracanes, y ya el negociado de meteorología de Estados Unidos ha dicho que se vislumbran 19 ciclones, cambios atmosféricos en esta temporada, y de esos 5 podrían ser de gran magnitud. Pero yo a eso tengo que decir que más allá de alarmar, creo en la preparación. Todos tenemos la capacidad, y el que no la tenga, echen una mano al vecino, una mano a la vecina. Tenemos que buscar la posibilidad de estar preparados para lo que sea. Nosotros sabemos lo que es un huracán hace mucho tiempo. Y obviamente pasamos el peor, que han sido Irma y María. Así es que el llamado es a prepararnos. Vamos a traer información. Como siempre, empezamos a hablar desde bien temprano, y sobre todo busque la información más importante en su entorno, de su entorno, cómo tiene que prepararse para la posibilidad, porque eso siempre, desde el día 1 que nacimos en el trópico, es posible de que pase un huracán o algún evento que nos trastoque, ya sea de tormenta, lluvia, vaguada, etcétera, que nos trastoque nuestra realidad. Nos fuimos, gracias al centro de la isla siempre por estar pendiente a nosotros a través de los medios que nos repiten en el interior de la isla. Recuerden, pueden donar a través del chat siempre que estamos en vivo. Hoy es nuestro último programa de esta penúltima semana. El próximo lunes, entiendo, o domingo, es el 1 de junio. Interesante cómo va esto. Y pueden donar siempre que puedan a través de este chat. Bonita Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil, bonitasradio.net, con PayPal y tarjetas de crédito, y fundacionperiodismo21.com. Éxito, gente. Nos vemos el lunes en otro Noticias con Café. Buen fin de semana. Por la orillita, pendiente a nuestras informaciones, porque siempre vamos a tener mucha información a través de todas nuestras redes. Comentarios, noticias nuevas, y sobre todo a veces los live que tenemos que hacer para que no nos olviden. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.